De gran importancia y utilidad serán los escritos que conserven mi palabra, porque será después de mi partida cuando verdaderamente os consagréis al estudio de ella. A través de ese libro, los que escucharon mi doctrina, pero olvidaron muchas lecciones y pasajes, recordarán con emoción y gozo los instantes en que recibieron de mí los divinos mensajes. Y los que no me escucharon, se asombrarán de mis lecciones y mirarán allá en el infinito el reino de los cielos. Cuando el discípulo haya pasado por el estudio profundo y consciente y haya alcanzado su espiritualidad, no necesitará de libro material, porque en cualquier momento en que él se prepare, sus labios repetirán fielmente mi palabra inspirada por su espíritu, en cuya conciencia quedó escrita para siempre. El que se apoya en un báculo espiritual no se fatiga. Quien mira al cielo no tropieza en la tierra. Una nueva guerra está próxima a surgir en el mundo. Será una guerra distinta a todas las que la humanidad ha sufrido. Guerra de ideas, de filosofías, de doctrinas, de ideologías, de creencias y de religiones. Mi doctrina y mi nombre serán el blanco de todos los ataques y persecuciones. Serán el motivo por los que os persigan los enemigos de la verdad. Mas mi doctrina será también la espada de luz de quienes se levanten defendiendo la fe, y será el escudo tras el cual se defiendan los inocentes. Mi nombre andará en todos los labios, bendecido por unos, maldecido por otros. Todas las facultades del hombre estarán desatadas, su inteligencia, sus sentimientos, sus pasiones, sus potencias espirituales estarán despiertas y prestas a luchar. ¡Cuánta confusión habrá entonces! ¿Cuántos que creían tener fe en mí se van a convencer de que no era verdadera su fe? En muchos hogares y corazones será apagada la lámpara de amor y esperanza. La niñez y la juventud no tendrán más Dios que el mundo, ni más ley que la de la tierra. Ante ese caos, yo os pregunto, pueblo, ¿qué misión vas a cumplir? ¿Por ventura vas a esconder esa joya que os he confiado? ¿Vais a cerrar el libro de mis enseñanzas, renunciando a la potestad que os he concedido como discípulos míos? No, pueblo amado. Yo os he preparado para que no dejéis sorprender por el torbellino, y os he fortalecido para que no os dejéis intimidar por la elocuencia o la ciencia de los que os combatan. Comprended que en este tiempo he limitado mi luz y mis manifestaciones al comunicarme por medio de estos portavoces, como me limité al hablar en los tiempos pasados por boca de los profetas. También estos por quienes he hecho oír mi palabra en este tercer tiempo son mis profetas. La palabra de los profetas ha sido en cada era como la nota vibrante de un clarín en las tinieblas. Muchos la han escuchado, pero no todos le dan crédito. ¿Por qué no han querido los hombres escuchar la voz de los profetas? Porque ellos siempre han hablado de acontecimientos que se aproximan y han anunciado la divina justicia. Los profetas de los primeros tiempos fueron intuitivos. Sus bocas anunciaron muchos acontecimientos que ellos ignoraban. No sabían que Cristo existiese, y todos ellos hablaban de él. Faltaban siglos para que el Redentor llegase al mundo, y ya los profetas decían cómo sería su llegada, su vida y su muerte en cuanto hombre. Hoy el mundo os ignora, mas de cierto os digo que vendrá el día en que los pueblos os estén esperando con ansiedad. Eso será cuando las grandes pruebas y las calamidades estén haciéndose sentir en las comarcas y se sepa que los espiritualistas tienen potestad sobre las plagas y las enfermedades extrañas. Allí estarán los enfermos en su lecho, esperando la llegada del emisario y labriego de Cristo, que llegue a ungirles con el bálsamo de la ternura y de la caridad. Allí estarán los hogares con sus puertas abiertas esperando a los discípulos que con su presencia hagan penetrar la paz y la luz entre aquellos corazones. Para que la fe de la humanidad se afirmara en el conocimiento de la existencia espiritual, más allá de la vida material, en los tiempos pasados os fueron concedidas algunas manifestaciones de enviados del Padre, a los cuales disteis el nombre de ángeles. Aquellas primeras manifestaciones fueron seguidas de algunas obras que yo, a través de Jesús, llevé a cabo para haceros penetrar un poco más en el arcano. De ellas os recordaré la presencia de los seres de luz
anunciando mi advenimiento a la tierra, la influencia de espíritus turbados ejercidas sobre los seres humanos, llamados poseídos, el desprendimiento del espíritu de su cuerpo y su retorno a él, mostrado por mí en el instante de la transfiguración, y la materialización de los seres que no se han elevado a su verdadero reino, porque los envuelve la tiniebla de la ignorancia, como aquellos que se manifestaron en Jerusalén el día de mi crucifixión. Cada era ha traído a los hombres nuevas y maravillosas luces para la mente y el espíritu. Disponeos todos a recibir mis divinos mensajes, porque un nuevo tiempo ha abierto sus puertas, y es mucho lo que tenéis que ver y que conocer. Caridad y más caridad con vuestros hermanos, os dijo Elías en este tiempo. Mas el pueblo que es pobre se pregunta, ¿qué podremos dar si nada tenemos? Es verdad, nada poseéis, pero si almacenáis la gracia y los conocimientos que os doy en mi palabra, y si desarrolláis los dones de que he llenado a vuestro espíritu, eternamente podréis dar, y nunca veréis agotado vuestro caudal. He aquí algunos de los beneficios que mi espíritu os ha concedido: bálsamo para curar toda dolencia física y para apartar toda aflicción del espíritu, paz perpetua para vosotros y para que deis a quien no la lleve en su corazón, luz del espíritu para iluminar vuestra senda, para encauzar vuestros pasos e inspirados nobles pensamientos y obras elevadas del entendimiento para penetrar en la ciencia. Os traje la oración espiritual, aquella que os pone en comunicación con lo divino, convirtiéndoos en medios o instrumentos de mis mensajes y revelaciones. El don de la profecía, del cual se deriva la intuición y el presentimiento, lo he derramado también sobre vuestro espíritu, porque a través de él podréis conocer por anticipado algo del camino que tiene que ir recorriendo cada uno de vosotros. Estos y otros dones más os han sido confiados. ¿Quién podrá decirse menesteroso poseyendo tanta gracia? ¿Quién, por pobre que sea de lo que pertenece al mundo, se negará a hacer caridad llevando en su espíritu tan espléndida herencia? Solo falta que vuestro corazón se abra al contacto de mi efluvio espiritual, como se abren las corolas de las flores cuando desciende sobre ellas el acariciador rocío. Entonces os sentiréis fuertes para ascender por la espinosa senda y os sentiréis capaces de dar a todo el que a vosotros se acerque en demanda de caridad, porque estaréis llenos de mi espíritu. En el segundo tiempo, yo os di el más claro y vivo ejemplo de que no es menester poseer los bienes del mundo para practicar la caridad, y que teniendo un corazón lleno de amor hacia todos, dispuesto a compadecer al que sufre y a consolarlo, pueden obrarse milagros. Yo multipliqué el pan cuando escaseó, transformé el vino en agua, devolví la salud a los enfermos, liberté a los indefensos poseídos, di nueva vida a los muertos, dulcifiqué con mi palabra los duros corazones, y llené de luz a los espíritus. Algo o mucho de todo esto podréis hacer si os preparáis. Si aquellas obras las hice para ejemplo vuestro, prueba es de que podéis hacerlas. Ahora bien, si os sentíais pequeños y torpes para llevarlas a cabo, vedme de nuevo entre vosotros, despertando todos los dones y potencias de vuestro ser, para que nunca más digáis que sois menesterosos, porque con ello ofendéis a vuestro Padre, quien os lo ha dado todo para que lleguéis hasta él. Enero 1950. La vida misma le ha preparado para que sea para vosotros como un libro de elevada sabiduría. El número de sus páginas es incontable. Su contenido es profundo y no es suficiente una vida para llegar a conocerla en su totalidad, y menos aún para comprenderla. Su volumen es grande. Ha sido escrito por el Ser Perfecto, por el Autor de la vida y de todo lo creado. Pero ese libro
tan lleno de sabiduría, está escrito con sencillez, con claridad, como son todas las obras de Dios. La primera lección, o sea, la primera página, es la más sencilla. Mas si no es comprendida a pesar de su sencillez, viene la segunda a explicar el contenido de la primera y así sucesivamente, hasta el final de este gran libro de la vida que he puesto abierto en su 6º capítulo delante del hombre, para que conozca al Padre, para que conozca su vida y su destino, para que comprenda su pasado, su presente y hasta donde sea mi voluntad, su futuro. Yo os contemplo en esta era, llevando en vuestro espíritu un adelanto que os ha convertido en una tierra fértil para mi simiente. Pero aún encuentro que vuestro espíritu está sediento y hambriento de verdad. Vuestro espíritu se ha desarrollado en el dolor, en el sufrimiento, en los desengaños. Pero hay otro desarrollo que no veo en vosotros, y es aquel que sólo lo da la práctica de mis enseñanzas, el cumplimiento de mis leyes, el desarrollo del verdadero amor, del cual se derivan todas las virtudes. Los hombres han resistido el rigor de mi justicia acallando la voz de su conciencia y volteando la espalda a mis preceptos divinos. Han dado muerte a mis profetas y han escarnecido a mis enviados. Pero mi poder es infinito. No vendré a descargar sobre los hombres toda mi fuerza, porque son muy pequeños delante de mí. No vendré abatiendo su espíritu para obligarlo a seguirme sobre su propia derrota. Porque yo quiero contemplar al hombre, al ser donado con mis atributos divinos de pie, con su faz en alto, rebosante de satisfacción, con la grandeza real en su espíritu, con la verdadera dignidad en todo su ser. Así quiero contemplar a mi Hijo, a la criatura que es espejo e imagen del Creador. Solamente lo aparté de sus yerros, de su pecado, de sus imperfecciones. Pero siempre sostendré a su espíritu con la luz de la esperanza, con la confianza en mí, y siempre pondré delante de él, cuando el abismo se abra bajo sus plantas, la palma de mi mano para que no caiga. Pero ha de venir una prueba más, que será un cataclismo mundial, y en ese caos no será únicamente los elementos de la creación los que desencadenen como en los tiempos pasados. Será el espíritu el que se agite y luche, y ese combate formará parte del caos mundial. Los principios ya se ven entre vosotros. La contienda irá aumentando más, y de cierto os digo que, en medio de esa tempestad, será salvo todo el que cumpla mi ley. Toda la mala simiente será cortada de raíz, y solamente respetará mi justicia la buena semilla, dejando una vez más limpia esta tierra, porque después de pasada la prueba, vendrá una nueva vida para esta humanidad. A todos aquellos que como mala simiente yo haya cortado de esta vida, les llevaré en espíritu a la región bendita que vosotros llamáis más allá. Los prepararé, y allí restituirán con su propio arrepentimiento todas sus faltas. Y a toda esta humanidad, una vez más le digo, el arca es mi ley de amor. Todo el que practica el amor y la caridad con sus semejantes y consigo mismo será salvo. Yo bendeciré esta virtud, y por ella haré que los hombres encuentren espiritualmente el arca de salvación en este tercer tiempo. No solamente la salvación de su vida humana, sino la salvación y la paz de su espíritu. Se acerca el tiempo de las grandes pruebas, en el que se desatará la lucha de secta contra secta, de religión contra religión. ¿Cuánto tiempo durará esa contienda? No lo podéis saber, pero de cierto os digo que será el tiempo suficiente para preparar el espíritu de los demás hombres. Será el tiempo necesario para que todos, hasta la última de las criaturas, despierten aún en su edad infantil, para que todos podáis daros cuenta del tiempo en que vivís y tengáis el conocimiento de vuestra responsabilidad ante la justicia divina, que llama a la regeneración a todos los espíritus. Esta tempestad pasará, y nuevamente veréis en el firmamento la señal de mi pacto con los hombres. Mas no será el iris material con sus 7 colores, sino la luz del Espíritu Santo en plenitud,
la que se manifiesta a todos los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. La voz del Espíritu Santo dirá a todos sus hijos: yo soy la paz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que vengo a establecer con vosotros un nuevo pacto de alianza con mi Espíritu Santo, con mi ley. Porque en este tiempo quedaréis rescatados, con mis enseñanzas, de las cadenas de la ignorancia, y un nuevo tiempo de paz y bienandanza ofreceré a la nueva humanidad formada por seres despojados de materialismo, regenerados hasta la médula de sus huesos. En ella vendrán a encarnar los espíritus que han despertado ante mi luz, los que han sido grandemente preparados para volver a los caminos del mundo a sembrar la virtud y la verdad en cumplimiento de mi ley. El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce van a pasar ya entre la humanidad. La idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida. Vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he anunciado. Y cuando la paz haya vuelto a todos los espíritus después de la tempestad, los hombres no volverán a construir regios palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los bronces, ni los hombres que se sientan grandes levantarán sobre las multitudes su poder. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. Mi espíritu, que es universal, existe en todo lo creado por mí, ya sea en lo espiritual o en la naturaleza material. En todo está mi obra dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. Mi obra divina todo lo abarca, desde los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra, hasta el animalillo menos perceptible, el vegetal o el mineral, el átomo o la célula que forman todas las criaturas. Y en esto os muestro una vez más la perfección de todo lo creado por mí, desde los seres materiales hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. Esa es mi obra. 1 de enero, 1950. En verdad os digo que en los instantes en que mi palabra se hace oír a través del portavoz, no sólo el espíritu de este pueblo se estremece, sino todos los seres que en el valle espiritual también necesitan de la luz divina. No llega a ellos el sonido de la palabra humana, pero sí la esencia y la inspiración de mis mensajes, porque mi voz es universal, y su eco alcanza a todos los mundos y moradas donde habite un Hijo de Dios. Yo envío a cada mundo un rayo de mi luz. A vosotros os he hecho llegar esta luz en forma de palabra humana, como a otras mansiones les llega por medio de inspiración. En la luz de ese rayo divino se irán uniendo todos los espíritus, haciendo de él una escala que les conduzca a un mismo punto, hacia el reino espiritual, prometido a todos los que sois partícula espiritual de mi divinidad. ¿Imagináis el regocijo de todos los seres que en la tierra tuvieron vínculos materiales con vosotros y que hoy habitan más allá de vuestro mundo? Cuando saben que la voz que ellos escuchan, también hay quienes la oyen en la tierra. Ellos no se han alejado de vosotros, ni os olvidan, ni dejan de hacer algo por los que se quedaron unos instantes más en el valle terrenal. Su caricia y sus bendiciones son continuamente sobre vosotros. Allí habitan los que fueron vuestros padres, hijos, hermanos, esposos, amigos o benefactores. Ya en espíritu son simplemente hermanos vuestros. Pero su amor por vosotros es el mismo, o aún mayor, así como su potestad para ayudaros y protegeros ha aumentado. Orad por ellos, pueblo. Vosotros tampoco dejéis de amarles y recordarles, porque vuestro recuerdo y vuestras oraciones son un dulce consuelo en la lucha de ellos. Nunca los imaginéis turbados o habitando entre tinieblas, porque sería tanto como si vosotros os sintieseis capacitados para dictar un juicio y una sentencia sobre ellos.
Y si aquí en la tierra los humanos suelen ser tan imperfectos e injustos para juzgar las causas de sus semejantes, ¿qué será tratándose de juicios sobre algún espíritu? Nuevamente os digo que a vosotros solo os toca ayudares con vuestra oración y con vuestras buenas obras en el mundo. No sintáis la necesidad de que ellos se manifiesten en alguna forma material en vuestra vida, ya sea tomando un cerebro o por otro medio, porque negaríais la espiritualidad que os he enseñado. Tampoco tengáis para ellos determinado día del año para invocarles. Meditad en que lo espiritual vive fuera del tiempo material y que, por tanto, todo instante podrá ser propicio para aproximaros a ellos a través de la oración espiritual. El espíritu de los que lloráis vive, y os obstináis en darle por muerto en aquel cuerpo que desapareció bajo la tierra. Les dais por perdidos, mientras ellos, llenos de amor, os están esperando para daros testimonio de la verdad y de la vida. Les creéis lejanos o insensibles y sordos ante vuestras luchas y penalidades, y no sabéis cuántos pedruscos van apartando de vuestro paso, y de cuántos riesgos os van librando. La ignorancia os obliga a ser ingratos y hasta crueles con vosotros y con los demás, aunque debo deciros, ¿quién puede ser ignorante después de haber escuchado alguna de mis cátedras? Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres, habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro padre, ¿cómo concebís que prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me he referido únicamente a aquellos que son insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de su cruz. Yo bendigo a todos aquellos que saben encontrar en el calor de su hogar los mejores goces de su existencia, procurando con su cariño de padres a hijos, de hijos para con sus padres y de hermanos con hermanos, formar un culto, porque aquella unión, aquella armonía y aquella paz se asemejan a la armonía que existe entre el Padre Universal y su familia espiritual. En verdad os digo que si supieseis buscar instantes de satisfacción y alegría, así como tener horas de paz, las tendrías en todos los días de vuestra existencia. Pero para eso elevad primero vuestro espíritu, elevad vuestros pensamientos y la forma de pensar sobre la vida. Os doy mi luz para que salgáis de las sombras y lleguéis a encontrar en este planeta que convertisteis en valle de lágrimas los goces verdaderos del espíritu y del corazón, junto a los cuales todos los demás placeres son pequeños e insignificantes. Todos tenéis una cita conmigo, y os habréis de reunir para escucharme, porque todos tendréis que oírme. Todo será puesto en la balanza de mi justicia, donde serán pesadas todas las obras que estén sin juzgar. Mi presencia y mi poder se harán sentir, cual nunca se han manifestado, porque después del caos, todo volverá a su cauce. Os repito que voy a hacer sentir mi presencia, mi poder y mi justicia. Si he permitido que el hombre en su maldad profane cuanto es sagrado en la vida, voy a poner un límite a su maldad. Si lo he dejado caminar por la senda de su libre albedrío, voy a probarle que todo tiene un hasta aquí. Si lo he dejado colmar sus ambiciones de poderío y de grandeza en el mundo, voy a detenerle en el camino para que juzgue su obra a través de su conciencia, para que pueda responder a mis preguntas. Yo he permitido que el dolor, la destrucción y la muerte se dejasen sentir en vuestra vida para que sus frutos tan amargos os hiciesen comprender la clase de árbol que cultivasteis. Mas también haré que el dolor se esfume y deje que el espíritu descanse y medite, porque de él tendrá que surgir el himno del amor. Dicho está, y también escrito.
que ese día llegará cuando los hombres hayan ataviado su espíritu con la vestidura blanca de la elevación. Todos serán salvos, todos serán perdonados, todos serán consolados. ¿Dónde está entonces la muerte? ¿Dónde la condena eterna y el infierno sin fin? Yo no formé la muerte ni el infierno, porque al concebir mi espíritu la idea de la creación solo sentí amor, y de mi seno solo brotó vida. Si la muerte y el infierno existieran, entonces tendrían que ser obras humanas, por pequeñas. Y ya sabéis que nada de lo humano es eterno. He aquí a vuestro Maestro, pueblo escogido, mostrándoos nuevamente el camino. Mi palabra ha sido siempre una verdad entre vosotros, mas cuando os he entregado una profecía que consideráis muy grande, habéis dudado. Así como lo que dije a través de Joel, el profeta del primer tiempo, todo se ha cumplido en este tercer tiempo, con la comunicación de mi rayo divino y con la presencia del mundo espiritual, con vuestros mirajes espirituales y sueños proféticos. Así habéis tenido la realización del anuncio que os hice a través de los primeros portavoces, cuando os dije al principio de mi comunicación, de cierto que preparo el año de 1950, tiempo en que levantaré para siempre esta forma de entregaros mi palabra. Los recintos, como este, se habrán multiplicado por doquier. Mi verbo resonará en todos ellos, y habrá millares y millares de labriegos. El eco de mi palabra y la fama de mi presencia habrán penetrado en los hogares más humildes y en los suntuosos palacios, y los extranjeros vendrán de los distintos países de la tierra a inclinar su cerviz y convertirse en mis labriegos. Así profetizaba el Padre por conducto de Damián Olviedo, y a los escasos congregantes de aquellos días les parecía imposible que la humanidad llegara a aceptar tan extraña revelación. 1950. Ha llegado, y el Padre no necesita preguntar a sus discípulos si en verdad se han cumplido aquellas profecías. Vosotros contempláis la multiplicación de los recintos y del número de los labriegos, el perfeccionamiento de mi manifestación a través de muchos portavoces, y cómo ha ido resonando mi palabra de provincia en provincia, de una a otra ciudad. El eco de la revelación de mi nueva venida entre los hombres ha llegado por conducto de mis emisarios a las naciones que llamáis extranjeras. Mi promesa se ha cumplido. ¿Qué aceptación le darán entonces vuestra fe y vuestra confianza a mis profecías si hoy os dijera algo con respecto al año 2000? De cierto dice el Padre a su pueblo, que la doctrina espiritualista trinitaria mariana para el año 2000 estará extendida por todo el orbe y habrá llegado a todas las naciones. Pero este lapso de 50 años será de gran lucha para Israel espiritual. ¿Cuánto es lo que debéis perseverar en las virtudes y la espiritualidad? ¿Cuánto tendréis que luchar contra la idolatría y el fanatismo de las distintas religiones? Advirtiéndoos que esto es el veneno más grande que pueda sorprender a los hombres en la tierra. Mirad cómo ha despertado el espíritu de la humanidad. Mirad cómo todas sus congregaciones conmovidas se encuentran. Ved en cada religión, en cada secta, un señorío, un reino, y todos esos reinos se levantarán llamándose unos a otros a unificación, y como ninguno estará dispuesto a doblegarse para acudir al llamado de los demás, vendrá la contienda. Desaparecerán las palabras de amor para dar paso a los anatemas, a las amenazas, a las condenaciones y a las excomuniones. Todo eso tendréis que contemplar, oh Israel espiritual. Se desatarán las lenguas, se desencadenarán las pasiones humanas. Todos tomarán mi nombre, mi palabra y mis leyes para hacerse la guerra, para combatirse, para exterminarse y humillarse. Alerta, pueblo de Israel espiritual, porque la humanidad se levantará contra sus propios ídolos, su fanatismo y sus tradiciones, y comenzará entre las religiones el movimiento hacia el principio de espiritualidad. Dejad que el pueblo judío vuelva a su antigua Palestina. Yo así lo permito. Dejad que busque allá sus tradiciones antiguas, en los lugares que ellos consideran sagrados. Dejad que erija nuevamente el templo de Salomón. Yo tengo dispuestas las pruebas para su desengaño, y todo obedece, todo colabora con mis planes divinos. Y cuando las grandes pruebas sean con ellos, entonces clamarán por la venida del Mesías, y sus voces estremecerán las bóvedas de su templo, mas el Mesías no llegará entre ellos.
irán por los montes y collados de Palestina, buscarán las tierras que pertenecieron a las tribus de Jacob, la Judea y la Samaria, y en ningún lugar podrán encontrar al Mesías, ni señal alguna de su venida, y entrarán en congoja, despojados de sus bienes materiales, en su desesperación invocarán a Jehová, y entonces Jehová, en quien se encuentra en el Mesías y el Espíritu Santo, les hablará con claridad por medio de grandes acontecimientos. Despertará entonces el pueblo judío, descansará de su larga jornada, y se unificará la humanidad con verdadera fraternidad espiritual. Dejad que el cristianismo, tan dividido en diversas ramas desde su principio, se levanten los unos contra los otros. Dejad que unos pongan sus ojos en Roma, que las grandes caravanas dejen su huella en el camino y crucen los mares. Dejad que lleguen descalzos ante la iglesia de Pedro, y mi divino silencio les hablará grandemente a aquellos espíritus, pues tan solo encontrarán oro, pompa, galas humanas, rituales, liturgias y festines, mas todo lo mirarán pequeño y pasajero. Y aquellos símbolos que antes tan grandes les parecían a los hombres, serán vistos como pobres figuras que no tienen ni mi verdad ni mi presencia. Y en la soledad de aquel silencio retornarán. Y entonces, cuando la miseria espiritual sea entre ellos, yo descenderé como Espíritu Santo, como el Consolador, para decirles: aquí estoy, aquí está el Mesías, el que os prometió que volvería. Recordad que os dije que volvería en la nube, rodeado de ángeles, y que desde esa nube descenderían infinitos rayos de luz sobre los hombres. Discípulos, no os conforméis solamente con la unificación del pueblo de Israel espiritual, no. Tened el pleno conocimiento de lo que el Espíritu Santo trajo a vuestro espíritu en este tercer tiempo, la simiente de unificación universal. Vengo a unificaros con los espíritus del universo todo. Y ante este llamado de unificación universal, desaparecerán linajes y razas, sectas y religiones. Desaparecerán las fronteras entre los distintos mundos y sólo existirá la familia espiritual, la hija del Espíritu Santo. He dotado al hombre de inteligencia que le permite escudriñar la composición de la naturaleza y sus manifestaciones, y le he permitido contemplar parte del universo y sentir las manifestaciones de la vida espiritual. Porque mi doctrina no estanca a los espíritus, ni detiene la evolución del hombre. Por el contrario, lo liberta y lo ilumina para que analice, razone, investigue y trabaje. Mas lo que el hombre cree como lo más alto de su investigación intelectual es apenas el principio. Todo ha sido preparado para la evolución del espíritu. Vosotros preparaos para que enseñéis a la humanidad del mañana a comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. En este tiempo, el mundo se ha confundido a través de sus diferentes ideas, y es la luz de mi Espíritu Santo la que puede iluminarle para que, al recibir mi inspiración, desarrolle los ideales puros que puedan espiritualizarlo para vivir en paz. Cada hombre será bañado con la luz de mi Espíritu Santo, que lo inspirará a amar a su hermano, y de esta manera la paz se consolidará en el mundo y todos se unificarán dentro de una misma fuerza, acción y pensamiento. Y lo que no ha logrado ninguna religión, lo logrará la inspiración de Dios, captada por los hombres. Por eso en este tercer tiempo, a todos doy la misma oportunidad para llegar a mí. Mi doctrina espiritualista no establece diferencias. No os levantéis, pueblo, en juicio o en crítica para los demás. Extended vuestra mano y estrechad la de vuestros hermanos, que me buscan en forma diferente. Habladles para que lleven el conocimiento que vosotros tenéis. Mas vosotros escuchad mansamente sus razonamientos, para que recibáis también alguna orientación. Porque nadie se basta a sí mismo. Todos necesitáis de mi sabiduría y de vuestros mensajes. Como espiritualistas debéis relacionaros con amor con vuestros semejantes, pertenezcan a la religión que fuera. De esta manera testificaréis que habéis sido preparados por mí, y vuestras acciones nobles llegarán a todos los corazones, y seréis comprendidos por todos los que razonen sin egoísmo. Enero de 1950. La vida espiritual de la humanidad está dividida en 3 eras o tiempos.
En el primer tiempo me hice reconocer como padre, en el segundo me manifesté como maestro, y en esta tercera era me estoy haciendo sentir como juez. Esas son las 3 fases que he revelado a los hombres, y a través de las cuales habréis de conocerme en plenitud. Mas no queráis ver 3 dioses ni 3 personas ahí donde solo existe un solo espíritu divino, porque en este tiempo estáis capacitados para aceptar la simplificación de todo aquello que habéis envuelto en misterio y que habéis complicado hasta hacerlo incomprensible. Este tiempo está sin terminar. Esa obra se encuentra estancada hace muchos siglos, y debéis ahora reanudarla con el ideal de concluirla para ofrecerla a vuestro Padre. Porque mientras todo crece, se transforma, se perfecciona y desarrolla sin cesar, ¿solo vuestro espíritu ha de tener que permanecer estancado a través de los siglos? El espíritu es quien debiera caminar al frente de cuantas obras realiza el hombre, porque él es el quien se le ha confiado la vida en la tierra. Sin embargo, ahí en vuestro mundo hacéis que el espíritu desatienda sus más altas misiones, para consagrarlo a los ideales terrestres y envolverlo cada día más en el vértigo de esa vida que habéis creado. Ya que mucho habéis descubierto y aprendido por medio de la ciencia, ¿no ignoráis la evolución incesante que existe en todos los seres de la creación? Pues yo quiero que comprendáis que no debéis dejar abandonado a vuestro espíritu en ese retraso y en ese estancamiento en que le habéis hundido tanto tiempo ha, y que debéis luchar por lograr la armonía con cuanto os rodea, a fin de que llegue para los hombres un día en que la naturaleza, en vez de ocultar sus secretos, los revele, y en vez de que los elementos os sean hostiles, lleguen a ser siervos, colaboradores, hermanos. Yo envié al espíritu a encarnarse a la tierra y convertirse en humano, para que fuese príncipe y señor de cuanto en ella existe, no para que fuese esclavo ni víctima, ni menesteroso como veo que lo es. El hombre es esclavo de sus necesidades, de sus pasiones, de sus vicios y de su ignorancia. Es víctima de sufrimientos, tropiezos y vicisitudes que su falta de elevación espiritual le ocasionan en su tránsito por la tierra. Es menesteroso porque, ignorando la parte de herencia que le corresponde en la vida, no sabe de qué es dueño y es como si nada tuviera. Es necesario que esta humanidad despierte, para que comience a estudiar en el libro de la vida espiritual y pronto, transmitiéndose esa idea de generación en generación, surja aquella simiente bendita en la que se cumpla mi palabra. Os he dicho que esta humanidad alcanzará un día la espiritualidad, y sabrá vivir en armonía con todo lo creado, y sabrá marchar al mismo compás, espíritu, entendimiento y corazón. Este tercer tiempo en el que la maldad humana ha alcanzado su mayor altura será, sin embargo, tiempo de reconciliación y de perdón. Vengo a salvar a los delincuentes, porque el hombre que delinque es también un hijo de Dios, y vale mucho para mí cada uno de mis hijos. Yo extenderé esta doctrina por toda la tierra como un manto de esperanza y salvación, ofreciendo a todos la oportunidad de pagar poco a poco las deudas pasadas y las deudas presentes, hasta que vuelvan a sentirme en lo más recóndito de su ser. Comenzad a caminar hacia mí, pecadores. No temáis que al llegar ante mi presencia mi voz os juzgue delante de vuestros hermanos, porque yo no os delataré. No temáis, como no temió Magdalena, quien, llegando hasta mí, se despojó de su pesada carga de pecados, sin importarle quiénes la miraban, la escuchaban o la juzgaban. Estaba tranquila porque sabía que no era ya una mujer manchada por el pecado, sino una pecadora purificada por el arrepentimiento. A ella imitad en su arrepentimiento y en su amor. En el silencio de las celdas de los presidios se dejará escuchar mi voz, diciendo a aquellos hombres y a aquellas mujeres sin esperanza: aquí estoy con vosotros. ¿Acaso creías estar abandonados por mí? No, pequeños. No vengo a preguntaros si sois homicidas o si habéis hurtado. Vengo a redimir con mi amor al que ha pecado. Vengo a fortalecer al que ha caído y a salvar al inocente que ha sido víctima de una calumnia, de una injusticia o de un error. En los hospitales y doquiera se encuentre un enfermo, también me haré sentir y oír, ungiendo y consolando a los enfermos como solo yo puedo hacerlo. Un manto de paz y de consuelo tendré sobre el dolor de los que sufren, olvidados de sus hermanos, y un bálsamo divino derramaré sobre sus males, levantándoles a la vida, para que den testimonio de mi presencia espiritual.
En los hogares seré sentido por los niños y por los mayores, y unos y otros darán testimonio de mi presencia. Si encuentro apagado el fuego del hogar, llamaré al esposo y le diré: ¿por qué no sois dulce y comprensivo? ¿Por qué no encendéis el fuego del amor, que es la llama que da vida a vuestra unión? Si le encuentro alejado de sus deberes, le sorprenderé diciéndole: ¿por qué os habéis apartado del camino y habéis arrojado la cruz? ¿No tuviste valor para apurar las últimas gotas de acibar que quedaban en el cáliz? Retornad al camino en que yo os puse. Solo allí me encontraréis para premiar vuestra fe, vuestra obediencia y fortaleza. A la esposa le tocaré en las fibras más delicadas del corazón y le preguntaré: mujer, ¿acaso creéis encontrar fuera del sendero de vuestro deber la paz que anheláis? No, no os engañéis. El mérito vuestro consistirá en llevar, con abnegación y con paciencia hasta el fin, la cruz que yo deposité en vuestros hombros. No quedará un corazón al que no haga sentir mi divina presencia, invitándolo a la reconciliación, al amor y a la paz. No traigo látigo para haceros comprender mi palabra, traigo pan de vida para fortaleceros en el ideal de vuestra elevación. Cuando el mundo ha llegado a creer que lo he olvidado, que lo he abandonado en su abismo de dolor y de pecado, yo he venido a darle una nueva prueba de mi amor infinito, que no puede abandonaros jamás, y que por eso os habla paternalmente y os perdona. A veces, escuchando mi palabra llena de ternura divina, llegáis a turbaros sin alcanzar a comprender por qué empleo esta forma de enseñanza con los pecadores, cuando debiera usar algún rigor para doblegarles. Yo os digo que en este tercer tiempo, aunque os parezca un imposible, la regeneración y la salvación de la humanidad no será difícil, puesto que la obra de redención es obra divina. Mi amor será el que vuelva a los hombres al camino de luz y de verdad. Mi amor, penetrando sutilmente en cada corazón, acariciando a cada espíritu, manifestándose a través de cada conciencia, transformará las duras rocas en sensibles corazones. Hará de los hombres materialistas seres espiritualizados, y hará de los pecadores empedernidos hombres de bien, de paz y de buena voluntad. Os hablo así porque nadie mejor que yo conoce la evolución de vuestro espíritu, y sé que esta humanidad, a pesar de su gran materialismo, de su amor por el mundo y de sus pasiones desarrolladas hasta el máximo del pecado, solo en apariencia vive aferrada a la carne y a la vida material. Yo sé que en cuanto sienta en su espíritu el toque amoroso de mi amor, vendrá presto a mí para despojarse de su carga y seguirme por el camino de verdad que, sin darse cuenta, mucho desea recorrer. Los tiempos han transcurrido. El espíritu del hombre ha evolucionado. Ya no es el niño de los tiempos antiguos que necesitaba palpar con sus manos y percibir con sus sentidos materiales lo divino para poder creer en mí y en mi presencia. Si no existiese esa evolución espiritual en esta humanidad, ni se encontrara en la proximidad de su liberación, yo no os habría hecho la revelación de la comunicación de espíritu a espíritu para este tiempo. El amor al mundo, la codicia por lo terreno, el deseo de la carne, el deleite de todos los bajos deseos, el egoísmo, el amor por sí mismo y el orgullo fueron la fuerza con que creasteis una vida según vuestra inteligencia, vuestra voluntad humana, cuyos frutos os he dejado recoger para que vuestra experiencia llegue a ser absoluta. El paraíso no está en la tierra ni desapareció con el pecado del hombre. El paraíso del Padre es eterno, y a él llegarán las nuevas generaciones. Cuando mi reino penetre en todos los corazones y su influencia divina invada los caminos y las sendas todas de los hombres, volverá esta humanidad a sentir la beatitud, la paz que los primeros moradores de esta tierra experimentaron en sí mismos, y dirán los hombres de aquellos tiempos: el paraíso vuelve, el paraíso se acerca nuevamente a nosotros. Ese paraíso no es otra cosa que el reino de los cielos. El paraíso que habitaron vuestros primeros padres no estaba fuera de ellos, estaba dentro de ellos mismos. En su espíritu llevaron el paraíso, que no era otra cosa que la paz de mi espíritu, la paz de mi reino, porque antes de que ellos despertaran para el mundo, siendo espíritus encarnados, hacían obras con cierta pureza. Pero el Padre os pregunta: ¿creéis vosotros que el Padre estuviera satisfecho con esa pureza de aquellas primeras criaturas, pureza que provenía de su inocencia y de su falta de saber? No, pueblo amado. Por medio de aquella inocencia el Padre no podía ser conocido por sus hijos, no podía ser comprendido ni amado, no podía ser valorado ninguno de sus atributos divinos.
No podía el padre llenarse de gloriosa satisfacción si no contemplaba méritos en sus propios hijos, y es por eso que el Creador dispuso que la carne revelara al hombre los secretos de la vida humana, pero al mismo tiempo permitió que el espíritu le revelase a la carne, por medio de la intuición, la existencia del Padre Creador. Y ante la debilidad de la carne estaba la fortaleza del espíritu, presidida siempre por la luz de la conciencia, en la cual está mi ojo, está mi balanza, está mi hoz. En el instante en que el espíritu despertó para la vida humana, antepuso el llamado de la carne a la voz de la conciencia y a la revelación de ella, y el hombre renunció así a llevar una vida espiritualizada. En esa circunstancia comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, como las consecuencias o el resultado de todos los pensamientos, de todas las palabras y de todas las acciones. Así entonces comenzó el desarrollo del espíritu a través del dolor de las facultades humanas también, y aquella paz, aquel bienestar incomprensible, aquella beatitud que el espíritu experimentaba en medio de su inocencia, fue desapareciendo, a medida que la lucha, las necesidades, el trabajo y el arduo desarrollo del espíritu y la carne fueron siendo en el hombre. Y el hombre se sorprendió de no encontrar ya aquella tierra de bendiciones, que bien conocía, y a la que después no podía hallar. ¿Dónde había quedado aquel jardín ameno, aquel Edén que era el paraíso de las delicias, de la bienandanza, del bienestar y de la inocencia? Se había elevado el Padre y había quedado solamente un átomo de paz, una chispa de luz y una conciencia para alumbrar la senda del hombre a través de su larga jornada. Por eso en vano buscan los hombres aquel jardín. En vano los hombres han cruzado por distintos lugares en busca del paraíso, y no lo han encontrado, porque el paraíso nunca ha estado en esta tierra, ha estado en el espíritu, en el corazón de los hombres. Pero hoy os digo, el paraíso que poseyeron vuestros primeros padres por virtud de la inocencia, vosotros lo recobraréis por virtud de los méritos y de la conciencia. Ya sabéis, discípulos del Señor, lo que es aquel paraíso que para unos ha sido solamente una figura o una parábola, para otros una leyenda y para muchos algo sin valor. El paraíso existió, existe y persistirá en la eternidad, y en todos los tiempos ese paraíso que es el reino del Padre se ha acercado a los corazones que le buscan, a los espíritus que se elevan en pos de ese reino, a los espíritus que abren sus puertas para recibir la influencia, el ambiente, la beatitud de aquel reino. Para extender mi obra en este tercer tiempo, he venido a escoger entre las grandes muchedumbres a 144.000 espíritus señalados con un ósculo de luz divina, no un beso de traición, ni sello de un pacto que ponga en peligro vuestro espíritu. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus escogidos para cumplir una gran misión en este tercer tiempo. El que ostenta esta señal no está a salvo de peligros, por el contrario, es más tentado y más probado que los demás. Recordad que a cada uno de los 12 escogidos por mí en aquel segundo tiempo, y conformaréis lo que os estoy diciendo. Entre aquellos hubo instantes de duda, de flaqueza, de confusión, y hasta hubo uno que me traicionó entregándome con un beso a mis verdugos. La marca quiere decir misión, cargos y responsabilidad ante Dios. No es una garantía contra las tentaciones o las enfermedades. Si así fuera, ¿qué méritos habría en mis escogidos? ¿Qué esfuerzo había vuestro espíritu por permanecer fiel a mi palabra? La marca es un signo invisible por medio del cual podrá cumplir su misión quien la lleve con amor, con respeto, con celo y con humildad. Entonces podrá comprobar que la marca es una gracia divina, que le hace superior al dolor, que le ilumina en las grandes pruebas, que le revela profundos conocimientos y donde quiera abre brecha para que pase el espíritu. La marca es como un eslabón que une a quien la posee con el mundo espiritual. Es el conducto para que se manifieste en vuestro mundo el pensamiento y la palabra del mundo espiritual. Por lo que os digo que un marcado es un mensajero, es un enviado y un instrumento mío. Grande es la misión, así como la responsabilidad del marcado para con mi obra. Pero no está solo en su camino. A su lado va siempre el ángel protector que le cuida, le guía, le inspira y fortalece. Cuán grande ha sido el que ha sabido abrazarse con amor a su cruz. Y qué duro y amargo ha sido el camino para el escogido que no ha sabido llevar consigo la divina señal del elegido en el tercer tiempo. Yo os digo a todos los que me escuchan, que aprendan a velar y a orar, a llevar con amor su cruz y a practicar con rectitud y obediencia, para que esta vida, que ha significado para vuestro espíritu su reencarnación más luminosa, no vaya a ser estéril y más tarde tenga que llorar el tiempo perdido y los dones desaprovechados. Meditad todos en esta lección, marcados y no marcados, porque todos tenéis dentro de mi obra un destino que cumplir. ¿Por qué? Si pongo mi mirada en los hospitales, en los presidios, en los hogares enlutados, en los matrimonios desavenidos, en los huérfanos o en los hambrientos del espíritu, ¿no os encuentro allí?
Pensad que además de enseñaros a orar, os he dado el don de palabra y os he enseñado a ungir, y en muchas ocasiones os he dicho que vuestra presencia puede obrar prodigios si verdaderamente estáis preparados. ¿Cuántas ocasiones de impartir la caridad os ofrece la vida diariamente? Mas fijaos que así como se presentan casos en los que lo único que podéis hacer es orar, en cambio hay otros en los que es preciso hablar o actuar. Benditos los que no temen a las malas miradas o a las murmuraciones y solo llevan el anhelo de impartir la caridad. Ellos son los que espiritualmente me acompañan junto al lecho del enfermo, los que van camino hacia aquellos que habitan en tinieblas, para llevarles la luz de la fe, del saber o del consuelo. Benditos los que se acuerdan de los tristes y de los que piensan en los pobres de materia y espíritu, porque su corazón late cerca de mi espíritu. ¿Cómo vais a pensar en el dolor de vuestros hermanos si os dejáis dominar por el vuestro? ¿Cómo vais a descubrir que existen en el mundo millones de seres que sufren infinitamente más que vosotros, si lleváis vuestra cruz con inconformidad y siempre estáis diciendo que sois los más desdichados? Hay muchos que caminan lejos, muy lejos del camino verdadero, muchos que nunca han escuchado una palabra de amor, hay muchos que no tienen ni un destello de luz en su ser y no os habéis detenido a ayudarles cuando han pasado junto a vosotros. ¿Cuántos de esos pobres de espíritu soportan el peso de su fardo sin blasfemar ni protestar como vosotros? Es necesario que aprendáis a mirar un poco afuera de vosotros, algo más allá de vuestro hogar y de vuestros afectos, para que vayáis adentrándoos en el dolor de los demás, que la bondad despierte en vuestro corazón, pueblo amado, para que el espíritu pueda desbordarse y cumplir el máximo mandamiento que está escrito en vuestra conciencia, aquel que dice: amaos los unos a los otros. Si estáis pobres materialmente y por esa causa no podéis ayudar a vuestros semejantes, no temáis, orad, y yo haré que donde no haya nada brote luz y haya paz. La caridad verdadera, de donde nace la piedad, es la mejor dádiva que podéis depositar en los necesitados. Si al dar una moneda, un pan o un vaso de agua no tuvieseis en vuestro corazón el sentimiento de amor hacia vuestros hermanos, en verdad os digo que nada habréis dado. ¿Qué más os vale no desprenderos de aquello que dais? ¿Hasta cuándo, humanidad, querréis conocer el poder del amor? Nunca, hasta ahora, habéis hecho uso de esa fuerza, que es el principio de la vida. Cuando caminaba yo seguido de mis discípulos, visitando aldeas, ciudades y hogares, jamás ofrecí a los pobres una moneda porque nunca la tuve. Sin embargo, yo les daba la salud que a ningún precio habían encontrado. Yo les volvía al buen camino y les brindaba una senda llena de luz, de consuelo y alegrías. Y en cierta ocasión, habiéndome seguido al desierto una gran multitud anhelante de escuchar mi palabra, después de darles el pan del espíritu y contemplado que tenían hambre en el cuerpo, bendije unos cuantos panes y peces y los hice repartir, asombrándose la multitud de que tan escasa provisión hubiese bastado para todos. Y ese fue un milagro realizado por el amor, como una lección inmortal para esta humanidad escéptica, materialista y egoísta. ¡Ay! Si los pueblos de la tierra, aunque fuese por poner a prueba mi doctrina, compartiesen su pan fraternalmente, cuánto bien recibirían y qué maravillosas manifestaciones contemplarían. Pero aún no se aman, aún no se reconocen pueblos con pueblos como hermanos, unos a otros se miran como extraños y se nombran extranjeros, unos a otros se tienen envidias, se tienen rencores, se odian, casi siempre se hacen la guerra. La guerra, alimentada por todos los hombres, está en todas partes donde haya un corazón humano. Unos le dan vida en una forma, otros le fomentan en otra, muchos a sabiendas que lo que hacen, otros sin darse cuenta. Sobre este campo árido seco de amor, de fe y de buena voluntad, enviaré mi caridad como una lluvia benéfica y fecunda. Pero antes, mi justicia, a semejanza de una tempestad, barrerá toda maldad, echará por tierra los malos árboles, purificará campos y ciudades, y despertará al espíritu dormido de esta humanidad para que sepa percibir el divino mensaje que mi amor reserva para los tiempos venideros. Es mi palabra la que viene a dar calma a vuestro corazón y paz a vuestro espíritu. Lo más grande que tengo destinado para él es la paz. Quien posee ese tesoro lo tiene todo. Quien conoce ese estado espiritual no lo cambiaría por las posesiones o tesoros más grandes de la tierra. Si me preguntáis cuál es el secreto para alcanzar y conservar la paz, yo os digo que el secreto consiste en hacer la voluntad de vuestro Padre. Y si me preguntaseis cómo hacer la voluntad divina, os contestaría que aplicando mi ley y mi doctrina a vuestra vida. Como no sabéis lo que es la paz verdadera, os conformáis con suspirar por ella y tratáis
por todos los medios posibles y en todas las formas imaginables de lograr alguna tranquilidad, comodidades y satisfacciones, pero nunca lo que es verdaderamente la paz del espíritu. Yo os digo que a ella solo la conquista la obediencia del Hijo hacia la voluntad de su Señor. Día tras día, en recintos, iglesias y templos, se pronuncia mi nombre y se repiten mis palabras, mas nadie vibra, nadie se estremece con su luz, y es que el sentido de ellas lo han equivocado los hombres. Creen las mayorías que la virtud de la palabra de Jesús el Cristo consiste en repetirla una vez tras otra, maquinalmente, sin comprender que no es necesario decirla, sino estudiarla, meditarla y practicarla y vivirla. Si los hombres supiesen buscar la esencia en la palabra de Cristo, cada vez la encontrarían nueva, fresca, viva y palpitante, pero la conocen tan solo superficialmente, y así no pueden ni podrán alimentarse con ella. La humanidad se sorprenderá cuando reciba este mensaje espiritual y se convenza del amor infinito de mis pasadas enseñanzas, amor que ni siquiera presentía. Entonces comprenderá que ha sido ingrata, infiel, indiferente para con su padre, a quien solo buscó cuando alguna necesidad o pena material le afligía. Mi espíritu se ha derramado sobre todos los hombres, pero vos sois el pueblo que ha sabido sentir mi presencia. El resto de los pueblos de la tierra ignoran las revelaciones de este tiempo. No saben que la tercera era ha llegado. Entonces vuestra responsabilidad aumenta, porque tendréis que ser los que deis la voz de alerta, los que extendáis la buena nueva. Cierto es que ya muchos hombres han reconocido las señales de mi nueva venida, que escudriñan las escrituras en busca de profecías, que sienten que las pruebas que hoy pesan sobre la humanidad hablan de la justicia del Señor. Me buscan, me esperan, me desean, pero no saben que mi vibración divina ya está entre los hombres, ignoran la forma en que me he manifestado a este pueblo y la forma en que estoy vibrando sobre toda materia y sobre todo espíritu. De cierto os digo que no volveré a comunicarme en la forma en que me habéis tenido, ni aquí ni en otros pueblos, porque el mérito consistirá en que este pueblo extienda por la tierra el testimonio de mi palabra y en que la humanidad crea en mi mensaje. En verdad os digo que, si en aquel tiempo hasta los reyes se maravillaron de la humildad en que nací, en este tiempo también habrá sorpresa cuando todos sepan el medio humilde que elegí para entregaros mi palabra. En torno a mi mensaje se suscitarán las discusiones, unos afirmando que es una verdad, otros tratando de desmentirlo, unos dando testimonio de sus propias experiencias espirituales y otros negando la existencia de tales manifestaciones. Pero la verdad se impondrá, porque este es el tiempo de que los dones y potencias dormidos en el espíritu se desaten y manifiesten a través de los hombres, porque ya las materias en este tiempo han alcanzado la evolución y la sensibilidad indispensable para la comunicación con lo espiritual. Desde los niños hasta los ancianos, pasando por la juventud, todos tendrán manifestaciones que en un principio les parecerán extrañas, porque ha mucho tiempo que la humanidad vive alejada de lo espiritual, pero que después las tomarán como algo absolutamente natural en la vida superior del hombre. Será cuando los niños hablen de enseñanzas profundas, cuando los hombres y las mujeres tengan mirajes espirituales y sueños proféticos, y cuando se propague el don de la curación por toda la tierra. Cuán combatidos serán los primeros que manifiesten el despertar de los dones de su espíritu. Mas yo les daré fuerza y paciencia para resistir las críticas, los juicios y la mofa. Grande será la sorpresa en los señores y grandes de la tierra cuando confirmen la verdad de mi retorno, porque en su corazón se preguntarán a qué he venido. En los pobres será grande el gozo, porque su corazón les dirá que ya se acerca el instante de gracia, de libertad y de paz para los oprimidos y para los que han tenido hambre infinita de amor y de justicia. Esta obra, que ahora miráis limitada a vuestra pequeñez y oculta en vuestra pobreza, surgirá como un resplandor divino, iluminando toda la tierra, despertando a los espíritus dormidos, encendiendo la fe en los corazones, abriendo ante el entendimiento de la humanidad el libro de la vida verdadera, el libro de la verdad. En una sola herencia recibiréis los 3 testamentos, y cuando a vuestro paso encontréis a los que esperan la venida del Espíritu Santo, les mostraréis mi mensaje y les diréis que no vayan a imitar al pueblo judío, que esperando al Mesías no supo reconocerlo cuando llegó entre ellos y aún nos siguen esperando. Id por las sendas de vuestra misión espiritual de tal manera que vuestros hermanos, al contemplar vuestra forma de vivir y escuchar vuestra palabra, os reconozcan como la simiente para un nuevo mundo, como las generaciones que servirán de base a una nueva humanidad. Bendigo vuestras penas y lágrimas, pueblo amado, pero os digo que todavía no habéis aprendido a aceptar con amor y conformidad el cáliz de amargura. No olvidéis que el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia.
a fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Si en vuestras pruebas no hubiese amor hacia la voluntad de vuestro Padre, no habréis hecho méritos ante mí, no habréis sabido aprovechar la oportunidad de elevaros un poco más. Por tanto, tendréis que volver a pasar por aquella prueba que es necesaria para vuestro espíritu. Otra sería vuestra vida, si en vez de arrastrar penosamente vuestra cruz, avanzaseis por el sendero bendiciendo vuestro dolor, pues al instante sentiríais como si una mano invisible llegara hasta vosotros para apartar de vuestros labios el cáliz de amargura. Bienaventurado el que bendice la voluntad de su Señor. Bienaventurado el que bendice su propia amargura, sabiendo que ella lavará sus manchas, porque ése está afirmando sus pasos para ascender la montaña espiritual. No siempre será necesario que bebáis hasta el fondo el cáliz de amargura, porque me bastará con mirar vuestra fe, vuestra obediencia, vuestro propósito e intención de obedecer mi mandato, para que yo os exima de llegar al instante más duro de vuestra prueba. Recordad que a Abraham le fue pedida la vida de su hijo Isaac, a quien mucho amaba, y que el patriarca, sobreponiéndose a su dolor y pasando por sobre el amor al hijo, se aprestó a sacrificarlo en una prueba de obediencia, de fe, de amor y humildad, que aún vosotros no podéis concebir. Mas no le fue permitido que consumase el sacrificio en el hijo, porque ya en el fondo de su corazón había probado su obediencia ante la voluntad divina, y con ello era bastante. Cuán grande fue el gozo de Abraham cuando su mano fue detenida por una fuerza superior, impidiéndole el sacrificio de Isaac. Cómo bendijo el nombre de su Señor y se maravilló de su sabiduría. Cuántas pruebas rechazáis con vuestra ignorancia, sin daros cuenta de la luz que traían a vuestro espíritu. Cuántas lecciones no han llegado a su término, porque vuestra inconformidad, falta de fe o cobardía no lo ha permitido. No es que yo diga que es el dolor lo que debéis amar, no, es la paz, es la dicha, es la luz la que debéis amar. Pero ya que el dolor, como resultado de vuestras imperfecciones, ha llegado a vuestros labios como un cáliz de redención, apuradlo con paciencia y bendecidlo, sabiendo que a través de él podréis encontrar vuestra purificación, así como la revelación de muchas verdades. Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué decae vuestro ánimo en las pruebas? ¿No habéis visto nunca cómo me apresuro a levantar al caído, cómo enjugo las lágrimas del que llora, cómo acompaño al solitario y visito al enfermo? Hombres y mujeres que mucho habéis llorado en la vida, a vosotros va dedicada esta lección. Meditad profundamente en ella y veréis qué consuelo tan dulce penetra en vuestro corazón. Una lucecita se encenderá en lo más recóndito de vuestro ser y una sensibilidad que nunca antes habíais experimentado sorprenderá vuestras fibras dormidas, dejándoos sentir mi presencia espiritual. Así en vuestras penas como en vuestras alegrías y en vuestros momentos de paz. 1950. Mi presencia universal lo llena todo. En ningún sitio o plano del universo existe el vacío. Todo está saturado de mí. Vuestro espíritu siempre se ha comunicado conmigo, pero hasta ahora no habéis alcanzado el pleno conocimiento de esta comunicación. Y es por eso que en el tercer tiempo he venido a manifestarme por vosotros mismos, convirtiéndoos en portavoces del Verbo Eterno, para deciros que de esta comunicación a la de espíritu a espíritu hay solamente un paso, para que os esforcéis en alcanzar la máxima comunicación con mi divinidad. Pero antes tendrá que desaparecer esta etapa de comunicación a través del portavoz. De cierto os digo, grandes señales está dando la humanidad de que su materialismo va llegando a su fin. Los adelantos de los hombres de ciencia, que han obtenido de la propia naturaleza sus secretos
están llegando a su límite, y los elementos se volverán contra aquellos que los profanan. La naturaleza se negará a dar sus frutos para uso del mal, y los hombres en su locura y en su odio hallarán la muerte. Encontrarán el fruto de sus ambiciones que su propia mano ha desencadenado: tempestades, epidemias, plagas. ¿Y quién podrá detener todo aquello? ¿Acaso su propia mano? ¿Acaso la ciencia humana, que ha profanado mis arcanos al abrirlos con otra llave que no ha sido la del amor? De cierto os digo que sólo abrirán las puertas de mi justicia celestial. Ay, en verdad, de los hombres del tercer tiempo. Su lamento se escuchará en todos los ámbitos de la tierra. Las heces del cáliz de amargura serán bebidas como no lo fueron en ningún tiempo pasado, y cada uno tendrá que tomar la parte que le corresponda, porque el dolor se agudiza día tras día y comienza ya a sentirse hambre y sed, hambre de simiente virgen y sed de aguas cristalinas, verdad y eternidad. ¿Cuál es vuestra misión ante estos acontecimientos entre los hombres? Asimilar mi enseñanza, comprenderla, vivirla, porque el espiritualismo no debe estar solamente en vuestros labios, sino que debéis practicarlo viviéndolo espiritual, moral y materialmente, sin caer en fanatismo ni en misticismo, viviendo con pureza y sencillez, dando al espíritu el valor y el sitio que le corresponde, para que él haga justicia sobre su materia en la vida humana, que es perecedera, para que exista una perfecta armonía en vuestro cumplimiento y ese ejemplo dé frutos entre la humanidad. Yo bendigo cada uno de vuestros pasos dentro de mi obra y haré que se multipliquen para que más tarde, cuando os ofrezcan los largos caminos del mundo, podáis ir por ellos como emisarios de mi paz y de mis nuevas revelaciones. Es mi voluntad que vuestro espíritu, aleccionado por mis divinas enseñanzas, trace sendas de regeneración a los hombres y puedan éstos despertar a los ideales sanos, inspirándoles en lo sublime para lograr la espiritualidad. Para ese tiempo habréis alcanzado la preparación indispensable y, teniendo temple en vuestro espíritu, nada podrá haceros retroceder en vuestro camino. Para entonces, las pruebas que hoy os estremecen y os detienen en el sendero tan solo serán como débiles brisas que no llegarán a herir vuestra faz. Será entonces cuando llegaréis a reconocer la fuerza que habéis adquirido al cumplir mi ley. Seguid preparándoos, penetrad más y más en el sentido de mi palabra. Por ahora haced lo que os corresponde como discípulos y dejad que yo me manifieste en vosotros como maestro, como padre, como luz. Habrá muchos que se levanten con el ideal de la paz, con la oración, el amor y la buena voluntad como instrumentos de labranza, y esas virtudes los identificarán y sus espíritus vencerán con mi enseñanza. No os convirtáis en jueces de vuestros hermanos y de mi divina justicia. Mi ley es muchas veces juzgada por los hombres y yo os digo, en mis altos juicios solamente yo puedo penetrar. Analizad mi palabra para que no os confundáis como muchos ante los hechos de mi justicia divina. Cuando yo toco con fuerza a los que cometen tan solo una leve falta y en cambio aparentemente absuelvo a los que han cometido un grave error. El maestro os dice, si toco con fuerza al que ha cometido una falta leve en apariencia, es porque conozco la debilidad de los espíritus y al apartarse del sendero del cumplimiento puede ser el primer paso que los encamina al abismo. Y si a otros les absuelvo de un grave error, es porque sé que una falta grande es motivo de un arrepentimiento también grande para el espíritu. No juzguéis, no sentenciéis, no deseéis ni con el pensamiento que mi justicia caiga sobre aquellos que causan derramamiento de sangre entre los pueblos. Pensad tan solo que ellos, como vosotros, también son mis hijos, mis criaturas, y tendrán que lavar sus grandes faltas con grandes restituciones. De cierto os digo, esos mismos
a quienes señaláis como los que sin misericordia han destruido la paz y os conducen al caos, esos mismos serán los que en los tiempos venideros se constituirán en los grandes sembradores de mi paz, los grandes benefactores de la humanidad. En este tercer tiempo yo os he traído la confirmación de la reencarnación del Espíritu. La humanidad a través de los tiempos ha tenido esa intuición y el Espíritu ha venido revelándole este misterio a la carne, pero ésta, siempre incrédula y frágil, lo ha puesto en duda. Han venido seres del más allá a entregar esta revelación a los hombres y solo han sido creídos por algunos, mas estos han sido combatidos en sus creencias y repudiados por los ignorantes e incrédulos. Pero hoy palpita cual nunca entre la humanidad el presentimiento, la certeza de estas manifestaciones, aunque no todos se atreven a confesarlo por temor al mundo. Pero yo he venido en este tiempo a traeros la confirmación y a deciros: en la reencarnación del Espíritu se encuentra mi ley perfecta de amor. Y de cierto os digo, cuán pocos son los que tan solo una vez han venido a encarnar en la tierra, y cuántas oportunidades les he brindado a los espíritus a través de distintas materias en el mundo, para restaurar lo que habían hecho de lo malo los espíritus, pero vuestra materia es un espeso velo que os impide descubrir el fondo de estas enseñanzas. Sed sumisos, trabajad y dejad que en vosotros se cumpla mi divina voluntad. Muchos veréis llegar en materia el cumplimiento de mis profecías, la transformación de esta humanidad, la redención de todos en mi ley. Pero antes tendrán que penetrar en las grandes luchas, en grandes contiendas que aún son desconocidas para los hombres, que aún no las registra la historia. Y si vosotros, que ya tenéis conocimiento de lo que va a pasar, de los acontecimientos que se avecinan, tendréis que purificaros, ¿qué será de aquellos que aún no han despertado ante las lecciones del Espíritu Santo, que han profanado mi ley, que han olvidado su misión, que viven en sus tradiciones y se han cargado de cadenas de ignorancia? La turbación, el sufrimiento y el remordimiento será como un crisol para las grandes legiones de espíritus que acudirán ante su propio juez. Mas de cierto os digo que a ellos también les ayudaré, y cuando despierten de su profundo letargo contemplarán mi faz radiante que les muestre mi perdón, y solo esperarán que yo les envíe al sendero que antes profanaron y despreciaron, para restituir sus faltas y dignificarse ante mi amor, y yo como Padre amoroso se lo concederé. Por eso os digo que, en mi enseñanza, aquellos a quienes hoy veis manchados con la sangre hermana y con todas las faltas, no debéis juzgarlos, porque en vuestra existencia eterna hay mayores faltas que la de derramar la sangre hermana. Mas por ahora no pretendáis conocerlo todo. Ya os he advertido que en mis altos juicios solamente yo. Bien está que cumpláis vuestras leyes humanas, pero sobre ellas poned mi doctrina y vuestra espiritualidad. Sed obedientes a mis leyes, y en verdad os digo que, de los más graves conflictos que por causa de las leyes humanas se os presenten, yo os libraré. Pero combatid la injusticia, luchad contra la perversidad, no con las armas fratricidas, ni con el odio, sino con mi simiente de amor. No estaréis solos en la lucha. Ya os he dicho que entre la humanidad hay pueblos en los cuales ya se levantan los hombres liberándose de su materialismo, fortaleciéndose en sus vicisitudes con el ideal de comunicarse conmigo. ¿Quiénes son esos espíritus? Por ahora no es menester que los conozcáis. Viene un tiempo de idolatría y fanatismo en todos los pueblos de la tierra. Los ritos y las ceremonias alcanzarán mayor intensidad y serán llevadas al extremo. Los ministros y sacerdotes de las distintas religiones y sectas conducirán hasta la exaltación a sus pueblos. Yo así lo permito, porque esto será como una tempestad entre la humanidad. Y en ese caos los espíritus se sentirán como náufragos. No habrá ninguno que llegue a sentirse en puerto seguro o en barquilla salvadora. Llegará el momento en que la confusión sea con todos los espíritus y éstos no encuentren en ningún sitio el refugio de la paz. Será entonces cuando los hombres busquen las mentes más preclaras de los ministros más eminentes por su mayor inteligencia, de los que son tenidos por santos por la humanidad, y su asombro será muy grande cuando se den cuenta de que aquellos
son también náufragos que van sin brújula, sin paz y sin luz. Entonces vendrán las tinieblas, pero en medio de ese caos se levantarán los espíritus buscando su salvación, y más allá de los densos nubarrones contemplarán la luz como una nueva vida, como una nueva aurora, y esa luz será la del Espíritu Santo. Será el faro que alumbre a todo el universo, esperando el retorno de los hijos, iluminando los océanos tempestuosos. Después de ese tiempo de pruebas, vendrá la libertad del Espíritu para la humanidad. La planta de los hombres pisoteará a sus ídolos de ayer. Desengañados, destruirán sus recintos de vanidad, de pompa y de falso esplendor. Los autores de obras doctrinarias llevarán sus propias obras al fuego. En ese tiempo, el más torpe y humilde de vosotros será escuchado con atención. ¿Cuántos de los que ahora, entre este pueblo sencillo y humilde, escuchan mi enseñanza y se sienten torpes, considerándose faltos de elocuencia y de espiritualidad? Después se verán rodeados de multitudes, y entre ellas estarán algunos de los que les tuvieron por locos. ¿Cuántos de los que hoy ponen en duda mi mensaje llorarán después como Pedro al contemplar a cada paso el cumplimiento de mi palabra? Recordad que cuando el cuerpo de Jesús fue desclavado de la cruz y luego sepultado, consternados los discípulos y sin poder comprender lo que había pasado, creyeron que con la muerte del Maestro todo había terminado. Fue menester que sus ojos volviesen a verme y sus oídos me escuchasen de nuevo, para que su fe se encendiese y su conocimiento en mi palabra se afirmase. Ahora debo deciros que entre aquellos discípulos hubo uno que jamás dudó de mí, que nunca titubeó ante las pruebas y ni por un instante me abandonó. Fue Juan, el discípulo fiel, valeroso, ferviente y amantísimo. Por ese amor lo confié a María a los pies de la cruz, para que siguiese bebiendo el amor en aquel corazón sin mancha y a su lado se fortaleciese aún más para la lucha que le aguardaba. Mientras sus hermanos, los otros discípulos, iban cayendo uno a uno bajo el golpe del verdugo, sellando con su sangre y su vida la verdad de cuanto predicaban y el nombre de su Maestro, Juan vencía a la muerte y escapaba del martirio. Confinado al destierro, no supieron sus perseguidores que allí, en aquella isla, a donde le arrojaban, descenderían de los cielos sobre aquel hombre la gran revelación de los tiempos que vosotros estáis viviendo, la profecía que habla a los hombres de cuanto ha de ser y se ha de cumplir. Después de amar mucho a sus hermanos y dedicar su vida para servirles, en el nombre de su Maestro tuvo Juan que vivir aislado de ellos, solitario, pero siempre orando por la humanidad, siempre pensando en aquellos por quienes Jesús había derramado su sangre. La oración, el silencio, el recogimiento, la pureza de su existencia y la bondad de sus pensamientos hicieron el milagro de que aquel hombre y aquel espíritu evolucionasen en un breve tiempo, lo que otros espíritus han necesitado miles de años para poder alcanzar. Sí, discípulos, Juan es un ejemplo de lo que alcanzará el espíritu de la humanidad en tiempos que están por venir. El éxtasis de Juan, a través del que hablaba, veía y oía, fue la revelación de lo que vosotros habríais de contemplar en este tiempo. Los mirajes espirituales, representados con símbolos, fueron vistos a través del don de la videncia, o sea, de la mirada espiritual. La voz divina y la voz del mundo espiritual que llegaba hasta su cerebro y tocaba su corazón fueron señales precursoras de la comunicación que por medio de portavoces y facultades habéis tenido en este tiempo. Y finalmente, Juan, escribiendo por indicación de un ángel todo lo que veía y oía, reveló a la humanidad la comunicación de espíritu a espíritu que habría de venir cuando los hombres se hubiesen despojado de su vida de impurezas y materialismo. ¿Cuándo fijarán los hombres su atención en lo que dejó escrito mi amado discípulo? Extraña es la forma en que está descrita su revelación, misterioso su sentido, profundas hasta lo infinito sus palabras. ¿Quién podrá entenderlas? Los hombres que comienzan a interesarse en la revelación de Juan profundizan, analizan, observan y estudian. Unos se aproximan
algo a la verdad. Otros creen haber dado con el contenido de la revelación y lo proclaman al mundo. Otros se confunden o se fatigan de buscar y concluyen negándole esencia divina a aquel mensaje. Ahora vengo a deciros, discípulos del tercer tiempo, que si en verdad anheláis penetrar en ese santuario y conocer el fondo de aquellas revelaciones, tendréis que iniciaros en la oración de espíritu a espíritu misma que Juan practicaba en su destierro. Tendréis que comprender de antemano que la divina revelación, aunque representada con formas y figuras materiales, toda ella habla al espíritu de la humanidad, de su evolución, de su lucha, de sus tentaciones y caídas, de sus profanaciones y desobediencias. Habla de mi justicia, de mi sabiduría, de mi reino, de mis pruebas y de mi comunicación con los hombres, de su despertar, de su regeneración y finalmente de su espiritualidad. Allí os revelo la jornada espiritual de la humanidad, dividida en épocas, para que mejor comprendáis la evolución del espíritu. Pues bien, discípulos, si la revelación se refiere a vuestra vida espiritual, justo es que la estudiéis y la miréis desde el punto de vista espiritual, porque si la tomáis para analizarla a través de los hechos materiales solamente acabaréis por confundiros, como tantos otros. Ciertamente que muchos acontecimientos materiales están y estarán relacionados con el cumplimiento de aquella revelación, pero debéis saber que esos hechos y señales son también formas, son figuras y ejemplos que vienen a ayudaros a comprender mi verdad y ayudaros a cumplir vuestro destino de elevaros hacia mí por el camino de la limpidez de espíritu, de la que os dejó un luminoso ejemplo Juan, mi discípulo, quien se adelantó miles de años a la humanidad a comunicarse de espíritu a espíritu con su Señor. Si yo amo por igual a todos mis hijos, ¿por qué entonces existe desolación en el mundo? Esta es la pregunta que se hacen los hombres, y vosotros sabéis el porqué de los acontecimientos. No es la primera vez que vuestro espíritu viene a habitar a este mundo. Ha mucho tiempo que a través de distintas materias yo le he permitido que reencarnara para que así reparase sus yerros y se dignificara ante mi ley. El espíritu del hombre ha sido la criatura predilecta de la creación. Lo he dotado de libre albedrío, como una prueba de mi amor. Todos los seres están sujetos a mi voluntad. Mas si los hombres, en el ejercicio de su libre albedrío, solo han sabido alejarse del camino de mi amor, deberán por ese mismo camino trazarlo por su libre albedrío, alcanzar su salvación. El tiempo de la cosecha ha llegado para todo espíritu, y por eso es que contempláis la confusión entre los hombres. Pero, de cierto os digo que, en ese caos cada quien cosechará su propia siembra. Mas, ¿qué será de aquellos mis hijos que siempre han faltado a mi ley? En verdad, que a todos los que duermen sin querer analizar, sin estudiar mis lecciones, las pruebas les llegarán como un torbellino que les hace caer. Y para aquellos que sí han obedecido mis enseñanzas, será como un estímulo para su cumplimiento, como un hermoso galardón que Dios les conceda. El Padre es actividad inagotable, trabaja eternamente para todos sus hijos, y ante ese ejemplo, vosotros también debéis ser incansables en el cumplimiento de vuestra labor, para que así os identifiquéis con vuestro Señor. Comprended que para vosotros vuestro trabajo es una verdadera bendición, porque consiste en acercaros más y más a vuestro Dios. Ese es el secreto del perfeccionamiento de vuestra vida. Vosotros, aun cuando os sintáis pequeños y débiles, debéis ayudar a vuestros hermanos con el poder infinito que os he confiado en la oración limpia y pura que os he enseñado. Es la que debe unir a toda la humanidad en el aprisco de mi amor. ¿Por qué os llama el Señor el pueblo escogido? Porque desde el primer tiempo yo os señalé una delicada misión entre vuestros hermanos, mas no os doté de mayores dones, ni os dejé sobre los demás pueblos,
sino que os convertí en el Hijo fiel, en el emisario de mi mensaje de luz y de amor para todos los pueblos aún errantes en la tierra. Orad, porque de cierto os digo que mi paz, venciendo el egoísmo y las flaquezas humanas, llegará a todos los pueblos de la tierra. Así vendrá a vosotros mi reino, y entonces las invenciones que ahora causan la destrucción y la muerte serán tan solo empleadas en la reconstrucción necesaria para hacer de este mundo el verdadero paraíso. Quiero que por fin el hombre llegue a perfeccionarse y que gobierne este planeta como el Padre gobierna el universo, con amor. Mi palabra es de unificación y de paz, para que, al inspiraros en ella, sepáis tender la mano a vuestros hermanos, sabiendo siempre respetar su fe como algo sagrado, porque su fe es un altar interior en el que yo habito. Entonces sabréis ver en vuestros hermanos el desarrollo que a través de sus luchas, de su esfuerzo y sus vicisitudes han alcanzado. Si al contemplar la forma en que vuestros hermanos practican su culto y la forma que vosotros tenéis, encontraseis diferencias, no os detengáis juzgando por lo exterior y sabed penetrar a fondo donde existe la verdad. Si sois espiritualistas, pensad que tendréis que buscar siempre el espíritu y no las formas exteriores. Si así llegáis a comprender a vuestros hermanos, bien pronto descubriréis que todo hombre avanza por diferente camino, pero que todos los caminos convergen en un mismo punto, que es la senda hacia la luz, hacia la verdad y la vida. Ya veis que con solo llevar en vuestro espíritu el conocimiento de mi palabra no es suficiente, pues queda la parte más importante, que es la de llevar a la práctica mi enseñanza. Esa es la prueba en que debéis mostrar cuando habéis aprendido de mi palabra. No será necesario que tengáis que pronunciar con frecuencia mi nombre, por el contrario. Mientras menos lo pronuncies y mejor practiques mi lección, habréis dado el más grande de vuestros testimonios. Ved cómo mi palabra no es ni podrá ser una nueva religión. Esta obra es el camino luminoso donde habrá de unirse espiritualmente todas las ideas, los credos y religiones para llegar ante las puertas de la tierra prometida al Espíritu. Mi voluntad es que reunáis en uno solo los 3 testamentos dados en 3 tiempos y os preparéis para contestar a quienes os pregunten el porqué de estas manifestaciones. El tiempo de lucha ha llegado para vosotros. Los ministros de grandes religiones harán alianza unos con otros para sentirse fuertes y luchar contra mis escogidos, y llegado el momento querrán atribuir a su talento esta revelación que he confiado a vosotros, a quienes he preparado humildes y sencillos. Si en vosotros he depositado esta gracia es porque os conozco y he purificado y cultivado para simiente de vuestro entendimiento. Mas esto que os he dado pertenece a todos mis hijos, y no quiero que sea causa de combates. Mi palabra llegará pronto a otras naciones y detendrá a los hombres en su odio y afán de venganza. Mirad, aún no se levanta del lecho los enfermos y ya hay rumores de nuevas guerras. No se han reconstruido los hogares ni restaurado los pueblos y ya hay sed de sangre. A ellos llegará mi mensaje de paz y concordia. No todos mis hijos comprenderán en este tiempo mi venida en espíritu, ni sabrán que vengo a preparar a la humanidad para hacerla retornar a mí. Yo quiero que así como habéis brotado de mí, limpios, así volváis, para que podáis penetrar al reino celestial. Cada espíritu lleva una virtud que lo libra de las acechanzas y de las tentaciones, y una luz que lo guía, que es la conciencia. Si he dado al espíritu libre albedrío, es para que posea voluntad propia, y por eso se sienta dueño de su vida, de sus actos y semejante a mí. Le he demostrado mi amor haciéndolo poseedor de un destino elevado, y lo he rodeado de complacencias, aun cuando este hijo no haya obedecido las leyes que le he dado. Si buscáis hombres santos o justos que os guíen, no los encontraréis. Si queréis buscar la suma perfección, miradme en el infinito, comunicaos conmigo, y yo os aconsejaré y os inspiraré. Yo soy el libro en que está escrita la vida, y en el que existe toda la sabiduría. Venid, llamad a mi puerta, y en el acto os abriré. Mas quiero contemplar en vuestro corazón verdadero anhelo de luz. Si llegaseis a sentir que vuestro entendimiento ha llegado a un límite de comprensión, y que ya no puede ir más allá, no temáis, porque entonces vuestro espíritu, para quien existen horizontes más amplios,
se elevará por sobre las pequeñeces de la materia hasta alcanzar aquella luz que deseaba mirar. De cierto os digo que después de esta era de ciencia materialista, egoísta y perversa, vendrá un tiempo en el que los hombres de ciencia sabrán penetrar en los arcanos de la naturaleza, preparados espiritualmente con la oración, revestidos de humildad y respeto, inspirados en ideas y propósitos nobles, elevados, humanos. A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese mundo falso y superficial. Y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. Luego vendrá el silencio, la meditación, y con ello la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres se abrirá una nueva era, y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la conciencia, encauzado por el camino de mi ley. Quiero que este mundo comprenda que la ciencia material no es ni será jamás la meta de vuestra existencia, ya que con ella ni siquiera habéis podido lograr vuestra felicidad en la tierra. Los espíritus materializados son ciegos en otros mundos, porque su facultad para comprender lo espiritual la han descuidado, impidiéndoles que se sensibilizaran para percibir lo sutil, lo puro, lo elevado, lo luminoso. Todos lleváis mi luz. Todo espíritu posee esa gracia. Pero mientras que en unos esa luz ha ido aumentando, creciendo, saliendo al exterior para manifestarse, en otros solo permanece en estado latente, oculta, ignorada. Mas os digo en verdad que por muy retrasado que sea espiritualmente un hombre, siempre podrá distinguir entre el bien y el mal, por lo que todos sois responsables de vuestras obras delante de mí. Debo deciros que la responsabilidad crece en vosotros según se desarrolla vuestro conocimiento, porque iréis siendo cada vez más sensibles a los dictados de la conciencia. Vosotros, que habéis escuchado mi palabra a través de mis portavoces, habéis encontrado en ella imperfecciones que unos han atribuido a la materia de ellos y otros a mí. Yo no vengo a acusar a mis hijos por los cuales me comunico, pero sí os digo, en esta manifestación no he venido a engañaros, nunca lo he hecho. Yo os he traído mis revelaciones y la inspiración del Espíritu Santo a través del entendimiento humano, y junto con mi enseñanza perfecta han ido las imperfecciones del hombre. El Maestro os dice, pasarán esta etapa de mi comunicación y entonces vosotros, iluminados por la luz de mi Espíritu Santo, sabréis distinguir claramente dónde está la esencia y cuál es la imperfección humana, y cómo hacen los labriegos en la tierra que, al recoger su cosecha de trigo, saben apartar la paja. Así vosotros apartaréis el trigo de mi enseñanza y la guardaréis en el granero de vuestro corazón, y la paja, que es la imperfección de los portavoces, quedará en el olvido, mientras la esencia de mis lecciones quedará eternamente en vuestro espíritu. A mis escogidos les he entregado grandes dones, uno de los cuales es el de la curación, el bálsamo, para que con ese don podáis cumplir una de las misiones más hermosas entre la humanidad, ya que vuestro planeta es valle de lágrimas, donde siempre se encuentra el dolor. Ese bálsamo no está en vuestras manos, sino que él se desborda en las miradas de compasión, de consuelo, de comprensión. Pasa a través de los buenos pensamientos y se convierte en sanos consejos, en palabras de luz. El don de curación no tiene límite. Nunca olvidéis que estáis saturados de él y que si el dolor hiciera presa de vosotros, porque estéis sujetos a prueba, si con el bálsamo no podéis apartarlo, recordad mis enseñanzas, olvidad vuestro sufrimiento y pensad en los demás, en quienes la pena es mayor, y entonces veréis prodigios en vosotros y en vuestros hermanos. Id siempre en pos de los que sufren y dejad como huella de vuestro paso los mejores frutos de vuestro amor. No debéis esperar retribución alguna en este mundo, pero si queréis alcanzar recompensa, que ella sea la satisfacción, la alegría de haber logrado hacer reír a que lloraba, de haber resucitado al muerto, a mi verdad, y de haber consolado al triste.
¿Quién, sino yo, podía haberos revelado que estáis viviendo en el tercer tiempo? ¿Quién que no fuera yo podría haberos dicho que sois el pueblo de Israel? Esto lo sabéis y tenéis fe en ello, porque yo os lo he enseñado. Vosotros sois estos, aquellos y los mismos en espíritu, y vengo a reuniros en una sola familia. Yo soy quien ha formado vuestra familia y en un mismo hogar he puesto espíritus de diversas tribus. En una misma familia hay espíritus de Levi, de Simeón, de Rubén, de Judá, miembros de diversas tribus. Y cuando en ellos hay paz y se aman entre sí, ha principiado en verdad y en espíritu a cristalizar el anhelo del Padre, la unificación de todos los hombres. Hogares y familias de Israel espiritual, cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la soledad, invocándome a mí, diciéndome: Maestro, venid y danos vuestra fortaleza, danos vuestra espada, y no dejéis que como padre desconozca a mis hijos, no permitáis que como esposo desconozca a mi compañera, o como compañera desconozca a mi esposo. Yo oiré vuestra oración, os defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad. Hoy vengo por los míos, y he echado a vuelo a la campana sonora llamándoos a congregación en este tercer tiempo. Nuevamente la humanidad mirará espiritualmente las tribus reunidas formando el pueblo de Israel espiritual. En la casa de vuestro Padre hay muchas moradas, que son los infinitos peldaños de la escala que conduce a la perfección. De allí desciende el mundo espiritual a manifestarse entre vosotros. Me habéis interrogado muchas veces, de espíritu a espíritu, el porqué de la existencia de ese número inmenso de estrellas, de esos planetas que brillan sobre vuestro mundo, y me habéis dicho: Maestro, ¿están vacíos esos mundos? Y yo os digo: el tiempo no ha llegado en que os lo revele plenamente. Cuando el hombre alcance espiritualidad, entonces le serán dadas a conocer grandes revelaciones y podrá comunicarse con aquellos seres amados de mi divinidad, de espíritu a espíritu, y vendrá la comunicación de pensamiento de todos los hermanos. Mas desde hoy sabed, todos los mundos se encuentran habitados por mis criaturas, nada está vacío. Todos son jardines y huertos benditos cuidados por María, la ternura divina. El Espíritu Santo volverá a hablar por vuestras bocas de lecciones más elevadas, desconocidas para vosotros y para la humanidad. ¿Cuándo será esto, pueblo amado? Cuando haya espiritualidad en vosotros y consagración en vuestra misión. Pueblo amado, se llena de satisfacción vuestro corazón pensando que sois mis discípulos en este tercer tiempo. Mas yo os digo que nunca dejéis que la vanidad os ciegue, porque si cayeseis en esa debilidad, hasta a vuestra conciencia desoiréis, cuando ella llegue a reclamaros vuestras faltas. Quien no empiece por depurar y elevar su vida humana, no puede aspirar a elevarse espiritualmente, porque sus pasos serán en falsos, y sus obras no tendrán simiente de verdad. Por eso mirad que a veces en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, haciéndole comprender el daño que causa al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el hombre que se deja dominar por un vicio se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido. Se ha olvidado de que la verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. Ese hombre vencido por la carne se ha denigrado a sí mismo, se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para luchar. Ese hombre, en vez de llevar luz, pan y vino a su hogar, lleva sombras, dolor y muerte, hace pesada su cruz, la de su esposa y la de sus hijos, y entorpece la jornada espiritual de cuantos le rodean. He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, que no ha sabido conservar la limpidez en el corazón, ni ha sabido dar al compañero y a los hijos
el calor de la ternura y comprensión. ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual hombres y mujeres si antes no han corregido los grandes errores que existen en su vida humana? Mi obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. A unos y otros os pregunto, ¿tenéis hijos? Pues tened caridad de ellos. Si pudieses contemplar por un momento a esos espíritus, os sentirías indignos de llamaros sus padres. No les deis malos ejemplos. Cuidaos de hacer escándalo delante de los niños. Yo sé que en este tiempo, como nunca, existen problemas en el seno de los matrimonios, problemas a los que solo les encuentran una solución: el distanciamiento, la separación. Si esta humanidad tuviese del conocimiento espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad la inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. Antes que sigaros lamentando de vuestras penas en el mundo, deteneos a meditar unos instantes para que encontréis la causa de vuestras aflicciones. Yo os concedo que busquéis hasta encontrar la causa de dolor, a fin de que pongáis remedio, porque es a vosotros a quienes toca evitar que el dolor penetre en vuestro hogar. Yo os aseguro que no sólo hallaréis la causa de cuanto os hace sufrir, sino que al mismo tiempo será revelada la forma de remediar vuestros males. Mi caridad descenderá sobre quienes hayan sabido orar y meditar, y esa caridad será en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo como bálsamo. Yo os probaré que el Consolador prometido ha llegado a vosotros, a enjugar vuestras lágrimas y a tornar vuestro dolor en paz. Espíritu de verdad y de consuelo, 1866-1950, República Mexicana.